Ya habiendo descargado el software correspondiente a la edición de textos en LaTeX, entonces vamos a explicar cómo se desarrollan dichos documentos. Para ello entonces abrimos el programa Technic Center, recordando que este debe estar asociado con un editor. En este caso vamos a utilizar el Mictex. Para generar el nuevo documento entonces voy a File, New, y me genera un nuevo documento llamado LaTeX One. Aquí entonces debemos recordar que los documentos en LaTeX se dividen en dos partes, en el encabezado y en el cuerpo del documento. El encabezado es aquel que enuncia el autor, que llama los paquetes, es decir, por ejemplo, paquetes de gráficas, los paquetes matemáticos, los paquetes de márgenes y los paquetes del estilo de páginas en general. Y también pues llama los parámetros generales del documento. La segunda parte es el cuerpo del documento, que es donde se escribe lo que se quiere compartir, eh, el título, la bibliografía, tablas de contenido, etcétera, y va toda la estructura en general del documento. Entonces recordamos que el documento en LaTeX consiste en texto y en comandos a compilar. Estos comandos, al ser compilados, le darán un formato al texto. Entonces, en general, los comandos empiezan con el backslash o la barra invertida, que también pueden ustedes obtener con Alt 92, y el correspondiente nombre del comando. Entonces, inicialmente vamos a crear la estructura del encabezado, recordando entonces que es la primera parte del documento. Ese encabezado entonces inicialmente exige definir las opciones para las clases de documento. Entonces, para ello le doy backslash document plus. Acá lo podemos autocompletar con control espacio y se nos abre inmediatamente la opción de escribir dentro de unas llaves. Acá vemos que está sombreado con un verde claro. Entonces, dentro de esas llaves yo le voy a decir qué tipo de documento es. En este caso va a ser un artículo, entonces le doy artículo. Puede ser un reporte o puede ser un libro. Pero antes de esas llaves yo tengo que abrir unos corchetes cuadrados, y dentro de esos corchetes cuadrados especificar, por ejemplo, el tamaño de la letra va a ser de 12 puntos y en español, recordando que ya habíamos instalado el programa, el paquete de español. La siguiente línea de comando entonces nuevamente inicia con el backslash o la barra invertida y va a solicitar la instalación de un paquete. En este caso el paquete se va a llamar inputen, que es el paquete que nos permite escribir con acentos y con la ñ en nuestro archivo de entrada. Entonces, para llamar ese paquete le damos use package, acá autocompletamos con control espacio. Dentro de las llaves, entonces le doy el nombre del paquete, es input-tenk, y antes también entonces definimos las características de ese input-tenk, que va a ser entonces Latin One. Para ello entonces abrimos corchetes cuadrados y escribimos Latin One. Perfecto. La siguiente línea de comando puede ser entonces el título. Le doy entonces el backslash y title. Control espacio se autocompleta y le voy a asignar el nombre de mi primer látex. Entonces acá también existe un formato predeterminado para la palabra látex. Escribimos en mayúscula la L, la T y la X para que lo reconozca este compilador. También le podemos poner en ese encabezado el autor. Recordamos que en el encabezado entonces podemos llamar los paquetes, enunciamos el autor y le damos los parámetros generales del documento. Entonces el autor en este caso va a poner mi nick, acá el autocompleto, control espacio, le va a dar mi nick, mega fuerza. Y también le puedo asignar la fecha en la que se creó el documento. Entonces le doy date, control espacio, autocompleto, y para darle la fecha de hoy entonces existe este otro comandito que es el today, para que me ponga la fecha actual. Ahora entonces, ya habiendo creado el encabezado y llamado el paquete, en este caso correspondiente a la edición de texto en español, que es el input-enc, entonces iniciamos el cuerpo del documento. Para ello entonces utilizamos el comando begin. Begin, entre las llaves entonces le doy document.
y el editor acá nos sugiere de una vez poner la terminación, que va a ser con la que se cierra el cuerpo del documento. End tiene formato muy parecido, acá entonces con las llaves y documento. Dentro de estos dos comandos entonces ya va la edición de nuestro texto. Acá recordábamos que podíamos poner el título, la bibliografía, la tabla de contenido, bueno, todo eso. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es llamar nuestro título, entonces le damos make title. Si no le ponemos entonces no van a salir las opciones que ya les habíamos especificado antes, pues para la portada, que eran aquellas correspondientes a mi primer látex, al autor y la fecha de hoy. Entonces la llamamos con ese make title, que es lo que hace es generar la portada. Ahí mismo entonces vamos a generar unas secciones, entonces le doy otra vez backslash y el nombre de la sección, section. Entonces la sección acá autocompleto se va a llamar por ejemplo introducción. Puedo generar también subsecciones, entonces la estructura es la misma, autocompleto acá, perdón, bueno, subsection, y dentro de de la llave o de los corchetes entonces le doy subsección 1 por ejemplo. Puedo generar dentro de esa subsección nuevamente otra subsección, entonces es subsection autocompleto, le voy a llamar subsección 2 por ejemplo. Y vamos a dejar así, vamos a compilar. Entonces para compilar, para ejecutar esos comandos, lo que yo tengo que hacer es control shift F5. entonces me pide el programa primero guardar el archivo, entonces le doy a aceptar, lo guardo, por ejemplo acá en el escritorio, lo guardo y él me compila y me genera entonces el documento en PDF. Entonces acá está el documento, el título que es mi primer látex, el autor que es Megafuerza, la fecha actual, la fecha de hoy, y tenemos entonces numeradas nuestras secciones y subsecciones de acuerdo al programa que estamos utilizando. Bueno, eso es todo, espero les haya sido de utilidad. Más adelante explicaré más comandos para realizar documentos en este programa.